muchas personas encuentran su propósito de vida tras una crisis. De hecho, la palabra crisis viene del verbo griego krinein, que quiere decir decidir, distinguir, escoger o separar. El miedo a perder te hace perder. Es una profecía de autocumplimiento. Muchas veces hay un miedo inconsciente al éxito y entonces se autoboicotea. Alex Rovira, empresario y escritor conferenciante internacional, considerado uno de los mayores expertos en liderazgo, transformación personal y psicología del éxito a nivel mundial, autor del bestseller La Buena Suerte, con más de 5 millones de ejemplares vendidos. Quien envidia opina, quien admira pregunta. Esa es la diferencia. Por lo tanto, si como ser humano quieres crecer, cuestiónate si estás en un proceso de envidia o de admiración. La buena suerte está en ti porque depende de cómo miras el mundo. Y ten cuidado cómo mires el mundo porque el mundo será como lo mires. Sal a pasear, bébete una cerveza si te gusta, vete a ver una película que te revientes de la risa. Cuida a esa niña que tienes, porque si esa niña se apaga, te levantarás un día y no sabrás qué sentido tiene tu vida, no sabrás quién eres y no sabrás si quieres vivir. Tú eres el jardín, tú eres la semilla, tú eres el agua, tú eres la tierra, tú eres el sol. Si te cuidas, te honras, te respetas, florecerás, porque tú lo eres todo. Cuida tu jardín para invitar a la gente a que venga a verlo, a oler las flores y a recoger algunos frutos. Algunos, no todos, guárdate para ti y para los tuyos. Equilibrio entre dar y recibir, porque si no das nada caes en la miseria, y si lo das todo, acabas en la miseria. Alex Rovira, bienvenido a Lo Grande Podcast. ¿Cómo estás? Pues feliz de estar contigo y muy agradecido de estar con una persona tan inteligente y tan amable. Muchísimas gracias por tus palabras, me honran muchísimo porque la verdad es que yo te admiro un montón. Es mutuo. Tienes una trayectoria espectacular y una sabiduría, vamos, que emana, ¿sabes? O sea, es como cuando tú ves a esa persona y dices, wow, eres muy qué amable, poderío, María. qué energía. Muchas Eso es gracias. lo que siento cuando Muchísimas te veo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a arrancar esta entrevista con un tema que me ha generado bastante ruido porque últimamente muchas personas de la comunidad, hombres y mujeres que me escriben, me dicen una cosa que me empezó a hacer ruido y es que dicen, Marian, no me falta energía, no me faltan ideas. Bueno, sí, a veces sí les falta energía, pero no les faltan ideas, no les faltan ganas para hacer las cosas. Sin embargo, a la hora de ejecutarlas, parece que hay algo que las detiene, los detiene para llevar a la acción aquello que se proponen. Y muchos de ellos concluyen que puede ser un poco de agotamiento, que no encuentran claridad en las cosas que quieren hacer y evidentemente concluyen con que se están saboteando. Wow. Qué fuerte cuando tú quieres llevar a cabo algo, quieres hacer las cosas distintas, quieres cambiar, pero parece que hay una fuerza interna que no te lo permite. ¿Cómo es posible eso? ¿Y cómo podemos llegar a ser incluso nuestros propios saboteadores, mejor dicho, de nuestros proyectos? El miedo a perder te hace perder. Es una profecía de autocumplimiento. Pero a mi modo de ver, detrás de ese autosabotaje, muchas veces hay un miedo inconsciente al éxito, al placer. A mí me gusta hablar, y he hablado en alguna entrevista, de la metáfora del espantapájaros. No sé si la has escuchado. No. ¿Dónde se clava un espantapájaros en un campo? ¿Dónde se pone? ¿Dónde dirías? Vamos a hacer el juego con nuestras amigas y amigos. Muy bien. ¿Dónde se pone el espantapájaros? Pues donde están las hierbas, ¿no? Donde está el sembrado. ¿Pero en qué lugar concreto? ¿Dónde está la mejor fruta? Claro. ¿Dónde está la mejor verdura? El campesino lo que quiere es proteger su bien más preciado. Tal cual. Y por lo tanto, toma 2 palos, los viste con ropa vieja, les pone paja en la cabeza y un sombrero viejo, para que parezca un ser humano. Incluso le puede poner una herramienta amenazante, pegada ahí al palo. El espantapájaro se pone en el lugar del deseo del pájaro. Si el pájaro fuera inteligente, se daría cuenta, 1, de que eso es madera y ropa vieja, y 2, de que el campesino le está diciendo que ahí está la mejor cereza, que ahí está el mejor tomate, que ahí está la mejor manzana. Y por lo tanto, iría a mirar qué hay alrededor del espantapájaros. El miedo es el medio, jugando con las palabras, para saber qué deseas muchas veces.
Porque hay dos tipos de miedos. Los miedos objetivamente amenazantes. Alguien que te quiere robar, algún animal que te ataca inesperadamente, entonces es normal que tú te bloquees o te defiendas o salgas corriendo. Pero luego están los miedos que tienen que ver con el deseo. Y los miedos que tienen que ver con el deseo son los miedos que le llevan a la persona inconscientemente a preguntarse, ¿y si me va bien? A lo mejor no puedo superar a alguno de mis hermanos. A lo mejor no puedo superar a papá o a mamá. ¿Qué precio tendré que pagar? A lo mejor ya no. Entonces, la persona entra a hacerse preguntas que le alejan en realidad de su deseo. Y entonces se autoboicotea. Wow. Es el espantapájaros. No me había puesto a pensar que realmente nos hacemos las preguntas incorrectas. ¿Y sabes lo que pasa? Que de un fracaso te recuperas, pero de un éxito es mucho más difícil recuperarse. ¿Tú crees? Absolutamente. Mira, el fracaso, que para mí no existe, para mí existe el error. ¿Sabes cuál es la diferencia entre error y el fracaso? No. El error es la máxima oportunidad de aprendizaje que tienes. Tú haces algo, no lo haces con mala fe y te equivocas, puedes aprender, corregir y mejorar. Por eso el método científico más potente se llama ensayo y error. Por lo tanto, el error es información. Es una información que te permite optimizarte en todas las dimensiones de ser, como ser humano. Actitud, conocimiento, habilidad, compromiso, ética, hábitos. El fracaso es cuando al error lo vistes con culpa. Y la culpa hunde, porque la culpa impide reflexionar. Es una emoción tan succionadora, tan absorbente, que le impide a la persona ver el error como una fuente de información. Y la culpa lleva a la persona a la victimización. Y cuidado, porque la victimización puede ser un vicio, puede ser una adicción. Nos volvemos adictos Hay personas que sí. al victimismo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando te quejas te miran. Y obtienes las caricias que no sabes cómo obtener si las cosas te van bien. Entonces, cuando la persona es capaz de decir, el antídoto contra el narcisismo, la arrogancia, es la humildad. Entonces, cuando tú el éxito lo puedes digerir humildemente, dándote cuenta que eso que has logrado no lo has hecho solo tú. Han habido personas que te han acompañado, han habido personas que te han dado el permiso, han habido personas que te han dado contactos. Entonces, no solo se trata de reconocerlo de palabras, sino de agradecerlo con otros gestos. Y ahí tú puedes avanzar en servicio. El gran problema es cuando la persona confunde el éxito con su propia identidad. Del mismo modo que no tiene sentido decir soy un error, sino que he cometido un error, o soy un fracasado, sino que he fracasado en esto, pero no es mi identidad. ¿Verdad que no tiene sentido decir soy un éxito? He vivido un éxito. Doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, doy gracias a mis padres, doy gracias a mi mujer, doy gracias a mis amigos, doy gracias a mis abuelos, doy gracias a mis colaboradores. Y entonces no caes en la adicción, porque el éxito puede llevar a la persona a pensar que es eso y que merece eso en todas las dimensiones de su vida. Y ahí surge el monstruo. Entonces, volviendo a tu pregunta original, muchas veces la persona se autoboicotea porque inconscientemente, sin darse cuenta, tiene miedo a cómo puede llegar a cambiar su vida si le va bien. Si a eso le sumas creencias como el dinero, si tienes dinero, algo malo has hecho. ¿Qué precio habrá tenido que pagar esta persona para tener éxito? Si te tienes que enfrentar a todas las falsas creencias que hay en muchas culturas, no en todas, en algunas culturas, donde hay envidia, porque hay dos tipos de culturas, las culturas de admiración y las culturas de envidia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien que te envidia y alguien que te admira? A ver, la persona que te envidia, no sé, yo lo que veo, ¿no? Sinceramente, son las personas que no han logrado conseguir muchas cosas en la vida y que viven siempre mirando. Quien envidia opina.
Quien Sí, admira exacto. pregunta. Ah, Esa es la diferencia. Si yo te admiro, Marian, te digo, oye, ¿cómo lo has hecho para en tan poco tiempo tener tantos seguidores? ¿Cómo lo haces para que la calidad de la imagen de tus vídeos sea tan potente? Oye, Marian, ¿en qué te has formado? ¿Cómo es que sabes escuchar tan bien? ¿Cómo es que siempre se te ve tan radiante cuando yo te hago preguntas? Porque la admiración, que quiere decir mirar hacia arriba, me lleva a querer aprender. Mientras que la envidia genera opinión desde el niño frustrado que llevamos dentro. wow. La admiración nace de un adulto descontaminado, que lo único que quiere es aprender para poder mejorar y ofrecer los frutos de su mejora al mundo. Por eso la admiración es una forma de amor. Por eso cuando una relación de parejas se pierde la admiración, muchas veces se cae el amor. Por lo tanto, si como ser humano quieres crecer, cuestiónate si estás en un proceso de envidia o de admiración. Porque la admiración te elevará constantemente, porque te llevará a hacerte preguntas sobre cómo puedes mejorar a partir de aquello que admiras. Mientras que la envidia te llevará a la dinámica del odio que nace del deseo frustrado. ¿Tú crees que puede haber una envidia buena? La envidia sana, en el fondo, es una forma de admiración confundida. Está entre medio. Está entre medio porque no es blanco o negro. Eso que dice, esa envidia sana es cuando la persona está yendo hacia la admiración, pero todavía su ego le está fustigando y esa voz interior, esa voz crítica interior le dice, ¿ves? Porque esta persona algo habrá hecho mal o todavía. Entonces, ahí hay un diálogo muy inmaduro. La persona madura, si no le hace daño a quien admira, si tú no me haces daño, yo me alegro. Porque haciendo bien lo que tú haces y teniendo éxito, ayudas a mucha gente buena que te sigue a que aprenda, a que mejore, a que crezca. Y esto es una pandemia que mejora el mundo. Por lo tanto, la clave es dónde te sitúas en relación a la vida, en el amor o en el miedo. Es así de simple. Increíble. Si hablamos del miedo, ¿cómo podemos identificar aquel miedo? Porque en realidad el miedo es una emoción que de alguna manera nos protege de ciertas cosas. Las emociones, como el miedo y todas las emociones, es lo que conecta nuestro cuerpo con nuestra mente. La emoción es la información que conecta la mente con el cuerpo. Exactamente. Por lo cual no es ni buena ni mala, y está ahí por alguna Y es una razón. fuente de información preciosa. Exactamente. Porque la alegría te dice que quieres más. El miedo te dice, aléjate. Exacto. Pero ¿cómo diferenciamos ese miedo que nos quiere proteger de ese miedo que es un autoengaño, a lo mejor? No puede haber sabiduría sin reflexión. Pero no puede haber reflexión sin detenimiento. Tenemos que parar. Y tenemos que escribir. Porque cuando tú escribes, ¿qué haces? Haces una fotografía de tu alma, de tu mente, de tus procesos internos y los congelas en el papel. Y de ahí ya no se escapan. El pensamiento son como volutas de humo que se van, que vienen y no los puedes atrapar. Las nubes son preciosas, pero cuando tú consigues hacer una buena fotografía de una nube, puedes ver muchos matices. El pensamiento son nubes. Entonces, si tú realmente quieres conocerte, o haces un trabajo de introspección y de terapia, es decir, el hecho de hablar te permite concientizar, tomar distancia, ver el flujo, porque en realidad tú no eres tus pensamientos, eso es evidente. Tú eres la presencia que observa los pensamientos, tú eres la presencia inmutable que está siempre ahí. Pero si eso resulta difícil, porque precisamente cuando comienzas a meditar o a hacer terapia, no sabes por dónde empezar, escribe. Y deja que la escritura te lleve. Deja que la escritura marque el camino. Y empezarán a salir cosas absolutamente interesantes. Y entonces en ese proceso comenzarás a comprender que a lo mejor ese miedo que tienes al éxito viene porque, hipótesis 1, en tu familia alguien tuvo éxito, te lo contaron y luego le fue muy mal por ese éxito. Y como mamá y papá te lo contaron, entonces dices, yo no quiero repetir el patrón del abuelo.
O te darás cuenta que tienes miedo al éxito porque resulta que cuando papá tuvo éxito, entonces se separó de mamá. O al revés. Entonces es ver cuáles son los condicionamientos. Vale. Somos nuestras creencias. Somos nuestros condicionamientos. Lo que sucede es que muchos de esos condicionamientos no los acabamos de ver con claridad. Pero a la que tú eres capaz de ver claro, no tienes que hacer nada. La acción surge naturalmente, la acción se ordena naturalmente, se dirige naturalmente cuando hay claridad. Cuando hay confusión hay compulsión. Cuando hay claridad hay decisión. A todos nos gustaría tener esa claridad para avanzar en el camino. Sin embargo, quizás muchas personas que nos escuchan, de hecho, yo tengo, aunque voy trabajando en ese proceso de autodescubrimiento, de autoindagación, siempre encuentro algo que, wow, pero ¿por qué me digo estas cosas? ¿No? Esos pensamientos que nos dicen, no soy buena, no soy suficiente. El síndrome del impostor. Tal cual, o esta entrevista no me salió como yo quería, qué mal hago las preguntas, ¿no? O sea, a mí me pasa. Pero tener pensamiento autocrítico es fundamental. Vale. El problema está en que en todo en la vida el veneno está en la dosis. Sí. En todo en la vida. Entonces, que tú te cuestiones y digas, ay, en esta entrevista, en este punto podía haber preguntado, se me pasó. O podía haber... Bien, eso está bien, siempre y cuando no caigas en una fustigación, que la caída no te provoque un dolor innecesario. Claro. Es decir, vale, pues me he dado cuenta que esto lo podía haber hecho mejor, tomo nota y otra vez será. No pasa nada. El problema es cuando conviertes ese error en un fracaso. Y entonces te machacas por la culpa y entras en un círculo donde la mente, digamos, contaminada, toma el poder. Y va agobiando y va asfixiando. De alguna manera hay un modelo muy poderoso que es el modelo del padre adulto y niño de Eric Berne. Vale. Es decir, dentro de nosotros conviven 3 instancias. El niño que es, o la niña interior, el principio del placer. El niño quiere placer, quiere alegría, quiere abrazos, quiere besos, quiere ser visto, quiere ser reconocido, como tu precioso bebé. ¿Qué quiere? Besos, abrazos, pecho, alimento. Y todos tenemos un niño o niña interior. Si no lo tuviéramos, mal vamos, porque cuando nuestra niña o niño interior se apaga, no queremos vivir. Es la pérdida de propósito. Toda depresión, toda tristeza profunda es cuando nuestra niña o niño interior no encuentra sentido a la vida. Por lo tanto, la niño que todos tenemos dentro, y aunque tengamos 102 años, es el principio del placer. Luego está el padre interior, el padre-madre interior, la cultura, lo que nos trasladaron papá y mamá, los valores, los hábitos que vimos, lo que vimos en casa. En principio, el padre-madre interior, la madre-padre interior, sería el sentido del deber. Es esa voz que dice, no estás a la altura, deberías hacerlo mejor, mira qué poco vales, no vale la pena, la vida es una porquería. Pero si el padre-madre son sanos, porque o tenemos buenas referencias, que puede ser papá, mamá, la abuela, el abuelo, la otra abuela, el otro abuelo, algún maestro o maestra de referencia, o incluso siendo adultos nosotros podemos reprogramar ese padre-madre interior. ¿Podemos ser nuestros propios padres? Es que lo somos. Cuando tú decides cuidarte, estás activando tu padre-madre interior y a lo mejor papá y mamá no se sabían cuidar porque en aquel momento no había toda la información y había malos hábitos, pero tú has reemplazado aquello que no te supieron transmitir bien y has incorporado aquello que te hace bien. Pero hay una pieza fundamental. Si el niño es el principio del placer, la niña niño, y el madre-padre es el principio del deber. Y cuando digo madre-padre me refiero a los tíos, a las figuras de referencia, sí, porque a lo mejor papá y mamá pues no nos pudieron cuidar y nos cuidaron los abuelos. Esa es la función, la función Vale. materno-paternal. Protección
cariño y límites necesarios. Muy bien. Pero luego en medio hay una instancia fundamental que le llamaremos la adulta o el adulto interior, que es el sentido de realidad. Deber, realidad y placer. Y tienen que estar en equilibrio. Porque si alguien solo quiere el principio del placer, pagará una consecuencia por el sentido de realidad. Si alguien solo quiere el principio del placer, puede caer en la adicción, puede caer en la violación, puede caer en el abuso, con lo cual, como no está respetando el sentido del deber ni el principio de realidad, acabará en la cárcel. ¿A qué te refieres con principio de realidad? Sentido común. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Mira la realidad y hazte preguntas. Busca el equilibrio. El Buda, porque de alguna manera, incluso en los grandes arquetipos, el Cristo que simbolizaría el amor incondicional, el perdón, la compasión, la empatía, es un arquetipo maravilloso. Arquetipo, como arquetipo, como inspiración, como energía. El Buda, ¿qué sería? La mente clara. Cuando tú eres capaz de tener un corazón grande y una mente clara, la acción que surge es una acción que te hace bien a ti y hace bien a los demás, porque te das cuenta que si haces daño al otro, te estás haciendo daño a ti mismo. Por eso es apasionante que las personas que relatan experiencias cercanas a la muerte y dicen cuando reviso mi vida en perspectiva, te lo dicen prácticamente todos. Yo siento lo que te hice sentir a ti, lo bueno y lo malo. Veo mi vida desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva de todas las personas, como si yo fuera todo. Wow. Y esa mirada iluminada, profundamente compasiva, profundamente empática, es la que lleva a una persona a equilibrar su sentido del placer, es decir, la vida, ¿cuándo vale la pena? Porque decir que la vida vale la pena es decir que la vida tiene sentido. Fíjate que cuando alguien dice la vida no vale la pena es que se está planteando qué hacer con su vida, en serio. Pero cuando la vida vale la pena, es decir, que a pesar de las penas que hay en la vida, desengaños, dificultades, desafíos, enfermedades, gestores políticos nefastos, del signo que sean, cuando la vida se hace difícil, cuando la vida no vale la pena, nos agotamos. Pero cuando la vida vale la pena, ¿por qué? Porque le encuentras un sentido, le encuentras un propósito a la vida, a pesar de todo, porque quieres contribuir, porque quieres sumar, porque incluso de lo que has sufrido tú quieres evitar en la medida de lo posible el sufrimiento a los otros, pero no los aprendizajes. Entonces, cuando hay un equilibrio entre el placer suficiente, el deber necesario y la realidad vista con respeto, la persona se realiza. Porque entonces la persona no funciona desde el niño que se boicotea, no funciona desde el miedo al espantapájaros, sino que el adulto le dice, fíjate que el espantapájaros en realidad no te va a hacer nada. Sí. Y si quieres esa fruta, llama a la puerta del campesino y dile, Señor, ¿cuánto me cobraría usted por 1 kilo de cerezas de esas que están al lado del espantapájaros? Y ahí tú respetas el sentido del deber porque no le robas a nadie, piensas y dices, ahí habrá buena fruta y le haces un favor al campesino probablemente. ¡Wow! Maravilloso. Y ahí todos ganan. Eso es ganar, ganar. ¿Y cómo aprendemos a tener equilibrio entre esos 3 elementos? Haciendo esto. Hablar, estudiar, dialogar, cuestionar, pedir ayuda, buscar buenos libros. Si tú quieres que tu vida brille, si yo quiero que la taza brille, ¿qué tengo que hacer? Limpiarla, un buen jabón, tratar las cosas, amar. Son 3 cosas en realidad. Y lo que hace que la vida florezca es amar. Pero no el amor romántico, no el deseo. Dicen, el amor ciega, no, el deseo ciega. El amor es lúcido. Porque el amor en verdad son 3 verbos que podemos ejercitar en nuestra vida, que podemos conjugar. Primero, amar es comprender. Amar es tener la voluntad, querer comprender a la persona o al ser amado, o al gato amado, o al perro amado, o a la planta amada.
No necesito tener un vínculo con esa persona. O sea, estamos hablando del amor Absolutamente. hacia ti, Absolutamente. que nos conocimos hace poco. Claro, pero hacia ti misma, por supuesto. Claro. Si yo no quiero comprenderme, yo no me estoy amando. Porque cuando tú comprendes, tú puedes cuidar mejor. Y vamos al segundo gran verbo. Amar es la voluntad de comprender. Por lo tanto, fíjate que el amor, el corazón, pasa por la cabeza también. ¿Para qué? Para cuidar. Amar es cuidar. Si alguien te dice que te ama y no te está mostrando voluntad de comprenderte, de escucharte, de dialogar contigo, de comprender tus inquietudes, que quieres hacer un cambio, que no estás bien en el trabajo, que te has sentido traicionada por una amiga, y no dedica presencia, conciencia y tiempo a escucharte, no te está amando. Pero luego viene lo más importante. Amar es cuidar. Las cosas no se dicen, se hacen, porque el lenguaje de la realidad es la acción. Y cuando haces las cosas las estás diciendo con mucha más fuerza. Por lo tanto, quien te ame, te cuidará. Es decir, hará cosas, es el lenguaje de la acción, para que tú puedas florecer. Y en consecuencia, comprender, cuidar, ¿pero para qué? Para inspirar, es el tercer verbo. Inspirar quiere decir ensanchar, hacer la vida grande. Es darle horizontes a la persona, darle posibilidades, darle oxígeno. ¿Inspirar para qué? Para que su vida pueda tener más sentido. Y si eso te lo aplicas a ti, yo quiero comprenderme como ser humano para cuidarme y mejorarme, para poder hacer la vida más ancha y en consecuencia hacer eso con los demás, la vida tiene un sentido profundo. Y el día que te mueres, puedes decir gracias porque mi vida ha valido las penas. Ya que has entrado al tema del sentido de vida y del propósito, quiero que vayamos de fondo a este tema, porque el otro día había leído un dato que me movió muchísimo, que decían que el 85% de la población mundial que habían preguntado, ¿no? en diferentes culturas, en diferentes contextos y demás, sobre el sentido de la vida y el propósito, habían concluido que al menos el 85% vivía sin sentido, sin propósito. ¿Cómo es posible eso? ¿En qué estamos fallando o qué nos estamos perdiendo de la vida para no encontrarle sentido? Lo primero es que hay que entender que muchas personas viven en contextos extremadamente difíciles y por lo tanto su propósito no es un propósito tanto de realización o de trascendencia como de supervivencia. Muy bien. Eso no quiere decir que no tengan propósito. Vale. No tienen un propósito consciente, trascendente o de realización porque su propósito es llegar a mañana con la barriga mínimamente llena. Eso es. Entonces eso es muy importante tenerlo en Muy cuenta. bien. Hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene el privilegio de abrir el grifo y tener agua caliente o de tener un techo mínimamente decente. Entonces hay un propósito, pero está orientado a las necesidades básicas de adaptación y supervivencia. ¿Se puede tener propósito en momentos de crisis? Siempre, y especialmente en momentos, mientras estás en la crisis, tu estructura psíquica estará más orientada a superarla que a plantearse un propósito. Ahora bien, una vez superada la crisis, puedes entrar a cuestionarte el propósito desde los aprendizajes de la crisis. Por eso la palabra crisis, me gusta jugar con la palabra crisis, crisálida, crisol, alquimia. De hecho, la palabra crisis viene del verbo griego krinein, que quiere decir decidir, distinguir, escoger o separar, cribar. Por lo tanto, cuando tú tienes una crisis vital, te enfrentas a una disyuntiva, tienes que elegir. Normalmente entre dos caminos, a veces pueden ser 3, 4, pero tienes que decidir la criba. ¿Qué cribas? Escribir es cribar. Por eso es tan importante escribir, porque estás cribando lo que te va a ser útil de lo que no te va a ser. Entonces, a veces cuando pasamos una crisis personal, una separación, un socio que nos estafa, lo que sea, en ese momento estamos más en modo supervivencia. Tengo que apagar el fuego. Tengo que evitar que la casa se derrumbe.
No tengo un planteamiento emocional o espiritual más allá de la contingencia. Pero una vez lo has superado, muchas personas encuentran su propósito de vida tras una crisis. Y eso tiene mucho que ver con el mito de Quirón, que es un mito maravilloso. El sanador herido. ¿De qué va? Quirón es el centauro. Es el arquetipo que rige el signo de Sagitario. Mitad ser humano, mitad animal. Potencia y reflexión. Pero ¿de dónde nace Quirón? Quirón es engendrado por una violación. El titán Saturno viola a una ninfa y en el momento de perpetrar el abuso, la ninfa, para intentar escaparse, se convierte en yegua, pero él, como es un semidios, un dios, un titán, mejor dicho, también se convierte en caballo y la viola. Y engendra a Quirón, que nace mitad humano, mitad animal, pero viene con una herida muy fuerte de serie. Ha nacido resultado de una violación, su madre no lo quiere, su padre pasa de él, y además ha nacido que no es ni hombre ni es animal, por lo tanto es un monstruo. Y además sus padres lo desprecian físicamente por eso. Con lo cual tiene la culpa de ser despreciado, vive en el sentimiento de culpa, que pobre, ya ves, de ser despreciado y de haber sido engendrado en un abuso. Y entonces por vergüenza se esconde en una cueva. No quiere mostrarse al mundo. Es una metáfora de lo que le pasa a muchas personas que se sienten en vergüenza, que se sienten en culpa, por la razón que sea. Pero ese espacio, esa cueva, ¿qué le ocurre a muchas personas que están en crisis? Se refugian en su cueva, en su hogar, no tienen ganas de salir, no tienen ganas de hablar. Pero ahí se puede larvar un proceso de reflexión, de decir qué vale la pena, qué no vale la pena, qué tiene sentido en esta vida. Ya que estoy aquí, ¿cómo puedo sumar? ¿Cómo puedo evitar que otros pasen por lo que yo he pasado? Y si otros han pasado por lo que yo he pasado, ¿cómo les puedo ayudar? Y ahí surge el sanador herido. Porque él nunca podrá evitar y volver atrás en el tiempo de lo que ya fue. Pero esas heridas tan grandes le llevan a ser muy empático con los demás. Por eso se convierte en el mito que ayuda a hacer humanos que son semidioses. De hecho, es él el maestro de Asclepio, el que crea la medicina. Pero luego le pasa otra cosa. En una batalla, una flecha envenenada de un amigo suyo, no entraré en detalles ahora, le hiere. Y esa flecha mataría a cualquier ser humano, pero como él es un semidios no puede morir y vive con el dolor crónico. Lo que nos dice el mito de Quirón es que, y por eso el símbolo de Quirón es una llave, es que el sufrimiento puede ser la llave a nuestra transformación. Wow. Y que muchas veces las grandes maestras, maestros, sanadoras, sanadores, terapeutas de cualquier tipo, asistentes sociales, son personas altamente eficaces, no solo por los conocimientos técnicos que tienen, sino porque su herida resuena con la herida del otro. Por eso Quirón es el don de la herida, como diría mi amigo Alejandro Lodi. Porque nuestras heridas, que en la vida tendremos muchas y de todo tipo, van a dejar cicatrices, pero esas cicatrices pueden ser luminosas. Porque esa cicatriz o te convierte en un amargado o en un cínico, o te convierte en una persona compasiva que pone su sufrimiento al servicio del bienestar de los demás. Y aunque yo nunca podré sanar mis heridas, desde mis heridas conecto contigo y a lo mejor a ti te puedo ayudar, aunque yo no me sane a mí. Pero el hecho de ayudarte a ti da sentido a mi vida y me permite soportar mi dolor. Me parece fabulosa esta historia porque sí, o sea, realmente cómo podemos... Los mitos, voy a sacar un libro de mitos dentro de unos meses. Pues sácalo, porque creo que esto es la mejor forma ya está entregado, se llama Ecos del Olimpo. Maravilloso. Ecos del Olimpo, porque no sabemos la sabiduría que hay en los mitos, no lo sabemos. Y me dejo mucha cosa porque podríamos dedicar todo el espacio a hablar de las reverberaciones, las reverberaciones del mito de Quirón, el sanador herido. Wow. Aquí me cabe una duda de si el propósito tiene que ver siempre con el otro
O puede ser algo simplemente mío, de que mi propósito debería muy ser simple. sanar mi propio sufrimiento. Es muy simple. El propósito tiene que ver con el amor a alguien o a algo. No importa. Puede ser una fuente de propósito cuidar a tus padres, tus hijos, por supuesto. O a mí me encantan los animales. Yo he adoptado muchos perros de protectoras o de perreras o maltratados. Han sido fuente de sentido vital para mí y a la vez fuente de un amor incondicional, porque los animales son seres angelicales. Y que me digan lo que quieran. Quien ve en un animal a un monstruo es que lleva un monstruo dentro. Quien ve en un animal un ser puro que hace lo que puede en su biología para sobrevivir, pero con una pureza y un amor incondicional, quien critica se confiesa. Entonces tú puedes encontrar sentido en tu vida siendo jardinero, o ayudando a personas mayores, o haciendo un podcast maravilloso, o siendo un buen profesional en tu tarea, o siendo una buena hija, un buen padre, un buen hermano, una buena madre, por supuesto. Entonces, el amor es la clave del sentido vital. Porque cuando tú amas, la vida vale la pena. Cuando tú amas, hay un ajá. Cuando tú amas, como diría Viktor Frankl, que para mí es el autor de referencia sobre el sentido, quien tiene un por qué vivir encontrará siempre un cómo. Esto también lo decía Nietzsche. Entonces, el por qué vivir tiene que ver con eso, comprender, cuidar, inspirar, amar. Y puede ser a una persona, puede ser a una causa, puede ser a un museo. Pues yo tengo un museo de tazas y eso da sentido a mi vida, porque es que resulta que la taza me hace pensar en mi abuela y mi abuela tenía tazas en la cocina. Entonces una persona dice, pues yo he hecho una recolección de tazas de diferentes países y culturas. Y eso le da sentido, le entretiene, le mantiene vivo y le permite explicar la cultura de esa zona o de otros países. Cada cual encontrará su camino. O en la música o en el arte. Pero básicamente no puede haber sentido sin amor. Hace unos episodios atrás vino una gran psicóloga, antropóloga, Julieta París, que me gustó mucho la dinámica porque nos trajo el ejercicio de volver a recordar aquello que nos hacía felices de niños, ¿no? Claro. Porque ahí puedes encontrar tu sentido, tu propósito en esta vida. Y no es porque de niño yo haya querido ser astronauta y mi propósito ahora en esta vida es ser astronauta, ¿no? Pero tiene que ver con algo más profundo. Ella comentaba que es esas habilidades, esas capacidades detrás de esa imagen de astronauta, ¿no? ¿Qué habilidades tiene ese astronauta? De explorar, de salir, de ver La cosas. curiosidad. Sí. Y aquí la pregunta para ti es, ¿el propósito es algo que se descubre o es algo que se recuerda? El propósito se descubre, el propósito se recuerda y el propósito se crea. Y además el propósito a veces se revela en una tragedia. Es como la felicidad. La felicidad no se busca, se encuentra. Si buscas la felicidad no la encontrarás. Porque la tensión misma de buscarla la inhibe. Es como esa mariposa, ¿no? Que se posa, pero de repente Pero si tú la persigues y persiguiendo. vas con el cazamariposas, le das un golpe y la puedes destrozar. Entonces, además, ¿de qué te sirve retenerla si lo que te hace feliz es verla volar? Wow. Entonces, el propósito muchas veces surge como consecuencia de olvidarte de ti. Olvidándote de ti. Claro. Tú ves a un colectivo que sufre y decides sumarte a esa causa. Puede ser gente mayor que está sola, pueden ser niños que han sido maltratados, pueden ser personas que están en precariedad laboral o vital, y tú sales de trabajar y dedicas unas horas al día a ayudar a esas personas. Y cuando acabas, estás bien, te sientes en paz. Sientes que has hecho algo que te equilibra. Sientes que has hecho algo que te aporta, que te suma. Has conocido gente interesante, has tenido conversaciones íntimas. Tú no ibas a buscar un propósito, pero te has sido regalado en el servicio a otros. Por eso es verdad que el propósito se puede buscar, pero muchas veces sale a tu encuentro cuando te olvidas de ti y te pones a servir. Increíble.
Y eso es algo que me parece tan bonito porque me ha pasado con el podcast. Yo venía haciendo muchas cosas y todos en la vida, ¿no? Nos adaptamos a los cambios. Yo era psicóloga, hacía servicio, o sea, consulta, luego trabajaba en empresas, organizaciones. Bueno, en cada una de esas cosas diferentes que hacía, siempre encontraba ese placer, ese gusto de hacer las cosas. ¿Sabes cuál es el síntoma, querida? Sí. Paz y alegría. Tú sabrás que estás en una buena amistad, tú sabrás que tienes una buena pareja, tú sabrás que estás en algo que te aporta propósito, cuando a pesar de todo pueden haber discusiones, puede haber, Claro. pero cuando te dices vale la pena, y en ese vale la pena hay paz y alegría. Y puede que algo que para ti tenía propósito te quite luego la paz o la alegría. Pueden haber momentos en los que eso sí te genere estrés y tensión, pero a pesar de todo sigues diciendo vale la pena. De alguna manera es esa sonrisa de corazón. Sí. Hay una sonrisa en tu corazón. Cuando tu corazón sonríe y en esa sonrisa hay gratitud, hay paz, hay entrega. Hay como cuando te vas a dormir y eres muy pequeño y ese placer de entregarte al sueño, donde te olvidas de ti. Tiene mucho que ver con eso. Mi propósito pueden ser mis hijos. Absolutamente, ¿te parece un propósito menor? Total. Luego también tendrás que asumir que tus hijos harán su vida, que no son tus hijos, que como decía Khalil Gibran, el gran poeta, son hijos de la vida. Y que tendrás que abrir la mano y dejar que hagan su camino y que se equivoquen y que salten de la rama y que extiendan sus alas, pero mientras estés en el periodo de crianza donde ellos no tienen adulto, tú tienes que darles el sentido de realidad, el sentido del deber y el principio del placer. Pero cuando ellos ya van conformándose como seres autónomos, entonces que aprendan a vivir su camino y que ojalá en ese camino hagan más bien que mal. Alex, ¿qué preguntas nos deberíamos hacer para salir de ese vacío cuando no encontramos nuestro lugar? Básicamente, tendríamos que ver, hay múltiples posibilidades por las que la persona se encuentre ahí, ¿no? Pero muchas veces la pregunta de ¿qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Y qué quiero? Pero primero, ¿qué es lo que ya no quiero? Porque a veces para llegar a lo que quieres tienes que descontaminar tu ser, tu alma, tu entorno. Por lo tanto, ¿qué es lo que ya no quiero? No quiero que me traten mal. No quiero que esta persona me irrespete. No quiero que esta persona me controle. No quiero que esta persona me prometa y no cumpla. A veces tenemos que hacer limpieza de un entorno, una poda importantísima. Por lo tanto, la primera pregunta es ¿qué es lo que ya no quiero que esté en mi vida? Ensuciándola, contaminándola, toxificándola. ¿Dónde está la manzana podrida? Porque la manzana podrida pudre el cesto de tu vida. Entonces, identifica aquello que contamina tus días. En segundo lugar, plantea la estrategia de cómo puedes liberarte de eso. A veces es fácil, a veces es mucho más difícil. Entonces hay que activar el adulto para pensar la estrategia, pedir ayuda, protegerse. Muy bien. Protegerse para dar el paso. Porque si estás con un maltratador que te amenaza, tienes que encontrar el mecanismo de protección que te blinde para poder decir, es evidente que ya no quiero esto, porque me hace daño a mí y a mis hijos, o lo estoy poniendo un supuesto, pero hay muchos supuestos. Y luego, cuando ya has quitado la capa de lo que no quieres, es mucho más fácil que se revele lo que quieres. Y a veces eso que quieres puede surgir como consecuencia de lo que ya no querías. Porque lo que quieres es que otros no pasen por eso que tú no querías. Es como el viaje del héroe, ¿no? Es el viaje del héroe. Tienes un sueño y sueñas que hay un tesoro debajo de un puente. Esto es el código del alquimista de Paulo Coelho. Nace de un cuento de la tradición. Y el cuento es una persona que sueña que hay un tesoro debajo de un puente en una ciudad muy lejana y emprende un viaje.
y pasa 1000 peripecias y va dando pistas y preguntando ¿dónde hay un puente con estas características? Y la gente le dice ve a tal ciudad, ve a tal otra ciudad, y no lo acaba de encontrar, pero al final van orientándolo y encuentra el puente en una ciudad muy lejana. Y se pone a escarbar en el lugar debajo del puente. Resulta que hay una cierta sequía, el nivel del agua ha bajado, y en su sueño había un llano al lado del río, debajo de un puente donde había un tesoro, y empieza a picar. Y aparece un policía y le dice, oiga, ¿pero qué está haciendo usted aquí? Y el hombre sincero le dice, es que tuve un sueño, soñé que había aquí un tesoro, mire, si lo encontramos, nos lo repartimos. Y el hombre le dice, quite, aquí no hay ningún tesoro. Si quiere pique un rato, pero no le haga daño al puente. Pero por cierto, yo tuve un sueño que tenía una conversación con alguien como usted, que resulta que tenía un tesoro en su casa, en una habitación, detrás de un zócalo, en una esquina. Le dice el policía. En realidad el policía eres tú mismo. El puente eres tú misma. Todo lo del sueño, cada elemento del sueño eres tú. En realidad, si tú interpretas cualquier sueño diciendo yo soy cada uno de los elementos, las revelaciones que tendrán son impresionantes. Porque en realidad somos todo. Pero nuestro ego nos hace creer que solo somos esto. Tu dolor es mi dolor. Tu alegría es mi alegría. Por eso en las experiencias cercanas a la muerte donde el ego vence, la persona vive lo que vivió el otro sintiendo lo que sintió el otro. Y entonces ese hombre del cuento vuelve a casa, abre la puerta, viaje largo a pie además, va a la esquina de la habitación que el policía le dijo que había soñado, que le da un golpe al zócalo, el zócalo se cae, hay un agujero, mete la mano y saca un cofre. Metáfora, el tesoro lo has llevado siempre contigo. Wow. Te vayas a donde te vayas, el tesoro irá contigo. Te vayas a donde te vayas, la tormenta irá contigo. Aunque a lo mejor tienes que hacer un viaje para salir de tu entorno, descontaminarte, tomar distancia. Está muy bien, pero no olvides que tú eres el tesoro. Y el tesoro es la vida que habita en ti, la posibilidad que habita en ti, el latido del potencial que habita en ti. Tú eres el jardín, tú eres la semilla, tú eres el agua, tú eres la tierra, tú eres el sol. Si te cuidas, te honras, te respetas, florecerás, porque tú lo eres todo. Y si haces eso bien, cuando florezcas, podrás compartir con los demás cómo florecer, porque habrás pasado por el camino de desbrozar las hierbas, quitar las piedras, cortar las ramas. El libro de la buena suerte que escribí con mi amigo Fernando. La metáfora es esa. Los dos caballeros reciben la misma información, pero uno encuentra el trébol mágico y el otro no. Porque uno quiere que le hagan el trabajo y el otro hace el trabajo. Me encanta el libro de la buena suerte. Muchas gracias. Porque es un libro espléndido para aprender a tomar las riendas y encontrar ese poder interior de hacer las cosas, crearlas. Tú eres la causa de tu buena suerte. Que pocas veces lo entendemos, porque conceptual, o sea, esto está en el vocabulario de todos, ¿no? Sí. Esa persona tiene buena suerte. Es que se le ha dado las circunstancias, la situación, incluso los privilegios de la vida. El azar reparte las cartas, decía Eso. Shakespeare, pero tú las juegas. Y esa es la clave. El azar reparte las cartas, azar, pero tú las juegas. Habilidad, conocimiento, práctica, preparación. Por eso la buena suerte es el lugar en el que confluyen preparación y oportunidad. Porque, fíjate, lo que para unos es basura, para otros es riqueza porque es reciclaje. La buena suerte está en tu mirada, y en tu mirada que genera una acción coherente con esa mirada. Lo que para unos es despreciable, para otros es una riqueza convertible en potencial, de realización, de bienestar. La buena suerte está en ti porque depende de cómo miras el mundo. Y ten cuidado cómo mires el mundo porque el mundo será como lo mires. Evidentemente hay unas realidades objetivas, pero la interpretación que nosotros hacemos de los fenómenos que nos pasan, claro, es muy distinto decir tú me has suspendido el examen que decir he suspendido el examen. Porque si tú me has suspendido, profesora mala, entonces yo soy una víctima que dependo de tus caprichos. En consecuencia no puedo hacer nada. Pero si yo digo suspendido, me hago la pregunta, profesora, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Podemos repasar el test juntos y decirme en qué preguntas me equivoqué?
Y entonces es mucho más probable que el próximo examen lo apruebe. Porque la buena suerte consiste en crear las circunstancias para que, en primer lugar, lo que parece imposible en tu vida sea posible, y una vez es posible, sea probable, y en consecuencia, cada vez más probable. La suerte es el camino de lo imposible a lo probable encarnado. ¿Cómo construimos esa buena suerte? O sea, ¿qué hábitos, qué maneras de pensar nos ayudan a nutrir ese pensamiento de buena suerte? Lo primero, pueden los que creen que pueden, decía Virgilio, el poeta. No pueden los que saben que pueden. Hay gente que sabe que puede y no hace. En cambio, hay gente mal llamada discapacitada que hace mucho más de otros que son capacitados. Tal cual. Por lo tanto, no vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Personas capacitadas no hacen porque creen que no pueden. Personas aparentemente con dificultades de capacidad hacen mucho más porque alguien les ha dado el permiso de creer que pueden y se lo han creído. Hay una diferencia enorme entre creer y saber. Todo el mundo sabe que algún día morirá, pero muy poca gente se lo cree. Y los que se lo creen viven la vida de una manera muy distinta. Wow. Porque el saber es útil, pero lo que impulsa al saber es el creer. Saber sin creer tiene poca potencia, pero si tú sabes y crees, multiplicas tus posibilidades y tus resultados. Entonces, si tú quieres crear buena suerte en tu vida, tienes que trabajar tu mentalidad buena suerte. Yo le llamo mentalidad buena suerte, es el título del libro. Hay la buena suerte y luego está tu mentalidad buena suerte. Entonces, la clave está en la mentalidad, porque la mentalidad, el mindset, es el set mind, el establecimiento. Mind your mind. Mind your mind. Ocúpate de tu mente. Ocúpate de tus creencias. ¿Qué crees sobre ti? ¿Qué crees sobre los demás y sobre la vida? Ese es el primer paso. Porque si tú crees que no puedes, no podrás, porque tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto, dice el dicho. Entonces, lo primero es creer que es posible, porque si no ya no emprendes el viaje del héroe. Sí. Si yo tengo el sueño de que encontraré el tesoro, pero creo que es una tontería de sueño, yo ya no me movilizo. Pero si tengo la creencia, belief, la creencia, es que me acuerdo ahora de un vídeo que vi de este actor que hizo El silencio de los corderos, sensacional, que el hombre dice, si quieres ser un buen actor, belief. Cree que eres Darth Vader, cree que eres Obi-Wan Kenobi, cree que eres Harry Potter, cree que eres Luke Skywalker, cree que eres quien sea, créetelo. Haz como sí y acabarás siendo. David Bowie era súper tímido y una amiga fotógrafa le dijo, te voy a acompañar una semana y te voy a hacer fotos como si fueras una celebridad. Y la gente le pedía autógrafos sin conocerle, pero como él se vestía como una estrella y la amiga le hacía fotos, y eso le mejoró la autoestima y se dio el permiso de mostrarse. El creer está antes que el plan. El creer es la condición necesaria para que se ejecute el plan. Porque si tú crees que tu podcast no va a funcionar, no harás el plan del podcast. Pero si tú crees que puede funcionar, comenzarás a hacer el plan. Sí. Porque lo que crees tiende a ser lo que creas. Es verdad. Cuando yo lancé el podcast, recuerdo que, bueno, sí tenía una creencia breve, pequeña, de que podría funcionar, pero mucha incertidumbre, ¿eh? Y eso es sano. Pero había una llamita de creencia. Claro. Es que sin esa llamita, olvídate. Y no sabíamos todo el plan, todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a crecer. Para nada. Absolutamente. No lo visualizaba. Es decir, yo nunca me puse a pensar, bueno, vamos a tener 100,000 suscriptores en menos de 7, 8 meses. No lo pensaba, ¿no? Pero sí tenía el primer paso. Sí sabía el primer pasito que iba a dar para construirlo. Eso sí lo tenía claro. Y la breve posibilidad de que iba a funcionar también. Pero me manejé en la incertidumbre. Y sucedió, y la magia sucedió. Incertidumbre es el nombre que se pone la sorpresa cuando nos quiere atemorizar. Incertidumbre es sorpresa, vestida de miedo. Wow.
pero es sorpresa. Qué bonito verlo como sorpresa. Por eso, cuando tú cambias tu narrativa mental, cambia la mirada que le haces a la vida. Tremendo. Si yo te digo, no le llames incertidumbre, llámale sorpresa. Pierdes miedo. Es así. Y te atreves más. Y la realidad es la misma. En consecuencia, como decía el gran Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y el cambio, volvemos a lo de antes, está en tu mentalidad. Y si combinas esa mentalidad con el desarrollo de una actitud constructiva, de buenos hábitos, entonces puedes llegar mucho más lejos de lo que a priori imaginabas. No te voy a decir que podemos lograr todo lo que deseamos, porque lo importante, más que lograr todo lo que deseamos, es que eso que deseamos nos permita ser quien en realidad somos. Dicho de otra manera, más importante que la realización de nuestros deseos es lo que nuestros deseos nos permiten realizarnos. ¿Cuánto crece uno mismo con las cosas que hace? La clave no está en donde llegas, sino en el camino. La clave no está en lograr el deseo, sino en quien te conviertes de aquí hasta llegar aquí. Y en todas esas vueltas, volver atrás, puedes crecerte, puedes hacerte fuerte, puedes hacerte humilde, puedes hacerte resiliente, puedes hacerte determinado, puedes hacerte sensible, puedes hacerte inteligente, puedes hacerte colaborador, puedes hacerte, y te haces. Ahí está la clave. ¿Sabes cuál es mi indicador de éxito? ¿Cuál es? El ser mejor persona. Es que claro. Pero la bondad buena, Claro. no la bondad mala, ¿eh? Sí. Es muy distinto. La bondad buena es hago el bien y no me perjudico. La bondad mala es hago el bien y me perjudico. Sí. Esa es la diferencia. Ser buena persona, pero comenzando por ti. No te castigues para que te quieran. Totalmente. No te humilles para que te quieran. No es que te pisen, es que te pones de alfombra. Wow. Esa es la clave. El mayor indicador de realización humana es la bondad buena, la bondad que no autodestruye. Porque ¿de qué le sirve a la humanidad una persona bondadosa que se deja meter mano? Sí. Tenemos que tratarnos como trataríamos a nuestros hijos más amados. Y qué difícil es, ¿eh? Cuando el perfeccionismo nos invade, cuando las ganas de hacerlo mejor nos invaden. Por eso, junto a la bondad, hay otra virtud fundamental que se llama compasión. Por uno mismo. Por uno mismo y por los demás. Es decir, no te castigues tanto, no te machaques tanto, no te exijas tanto. Sal a pasear. Bébete una cerveza si te gusta. Vete a ver una película que te revientes de la risa. Pásate una tarde entera mirando tu serie favorita. Indulgencia. Cuida a esa niña que tienes, porque si esa niña se apaga, te levantarás un día y no sabrás qué sentido tiene tu vida, no sabrás quién eres y no sabrás si quieres vivir. ¿Cómo cuidamos a esa niña? Comprender, cuidar, inspirar. Dándole lo que le hace feliz. Si te hace feliz, aumenta la dosis. Hasta el punto en que no te perjudique, porque el veneno está en la dosis. Exacto. ¿Me gusta el chocolate? Ay, puedo tomar un poco más, un poco más. No te tomas toda la tableta porque luego te va a punzar el hígado. Pero es encontrar ese espacio de conocerte, para respetarte, para motivarte, porque si tu instrumento está bien, podrás ponerlo al servicio del mundo. Pero si tu instrumento está mal, ¿de qué servirá? Cuida tu jardín para invitar a la gente a que venga a verlo, a oler las flores y a recoger algunos frutos. Algunos, no todos. Guárdate para ti y para los tuyos. Equilibrio entre dar y recibir. Porque si no das nada, caes en la miseria. Y si lo das todo, acabas en la miseria. Claro. La prosperidad es el equilibrio en el que te tienes en cuenta a ti y a los demás, pero en el que realmente hay la voluntad de servir de verdad.
pero también de repararte, de reconectarte, de descansar. Por lo tanto, en la vida no tienes lo que mereces, tienes lo que eres capaz de negociar, comenzando contigo misma. Porque si esto fuera cierto, la gente buena tendría que tener más de lo que tiene y no lo tiene. Eso es. Y la gente mala tendría que tener menos de lo que tiene, pero lo tiene porque lo han robado. Por lo tanto, no tenemos lo que merecemos. El delincuente no tiene lo que merece. La persona estafada no tiene lo que merece. Uno lo ha robado, al otro se lo han robado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un adulto que ponga el límite necesario. En la vida tendrás lo que seas capaz de negociar. En primer lugar, contigo misma y luego con el mundo. Y negociar implica relajar para ganar más. A este punto quiero llegar para hablar contigo acerca... Es decir, ceder sí. para que el otro sienta y sepa que gana, porque entonces las repeticiones de los acuerdos a largo plazo nos harán ganar a todos mucho más. Eso es. A este punto, como te decía, tiene que ver también con el equilibrio en la vida, ¿no? Es la clave. Es la clave. Pero a veces se idealiza. ¿Realmente es posible el equilibrio en la vida cuando vas en búsqueda de tus sueños? El equilibrio permanente es absurdo, es una quimera, es imposible. Eso es. ¿Tú has visto la atracción esa del circo donde hay un cilindro y una tabla? ¿Qué hace la persona? Está todo... Porque el equilibrio implica un movimiento adaptativo constante. El equilibrio estable es muerte. O sea, que esa idealización de, yo quiero tener mi rueda de la vida, vamos. Ponte de pie sin moverte. A ver cuánto rato aguantamos. Claro. ¡Qué aburrimiento! Sí. Es como mi cuerpo necesita moverse. Caminar implica un desequilibrio constante, estabilizado. Y la vida es eso. Por eso, benditos sean los momentos de desequilibrio. Porque la vida no está para hacernos felices. La vida está para desafiarnos. Y al resolver los desafíos, seremos, eventualmente, felices. Sí. La vida son desafíos constantes que tendremos que resolver y que nos van a desequilibrar. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué relaciones quiero? ¿Qué trabajo quiero? ¿Cuánto quiero descansar? ¿Cómo puedo contribuir? ¿Qué pasará cuando me muera? Son grandes temas que la vida nos va a llevar constantemente a resolver. Y el error está en pensar que saber decir la palabra agua no moja. Hay que tirarse a la piscina. Y como decíamos antes, el lenguaje de la realidad es la acción. No es solo la intención, no es la fantasía, es la acción. Y por lo tanto, negociación con acción es realización. Negociación y resolución con acción es realización. Hay que hacer. ¿Se puede tener éxito en la vida sin sacrificar tu equilibrio? No tienes que sacrificar, tienes que invertir, que es muy distinto. Sacrificar implica muerte. Invertir significa depositar algo, pero no todo. La mentalidad de sacrificio viene de una cultura de dominancia. Sí. No es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es no crear seguidores, crear líderes. Y no lo digo como persona creyente, lo digo en el sentido de que el sacrificio, que a veces, no, yo me sacrifico. Invierte, pero no te sacrifiques. Porque vamos a sacrificar la taza, ya no puedo beber. Ahora, ¿tienes sed? Toma, Marian, bebe. Déjame un poco, yo también tengo sed. Eso es lo inteligente. Porque el sacrificio te lleva a la muerte. La inversión te lleva a poner parte de lo que tienes para, trabajando bien, inteligentemente y aprendiendo, cosechar más. Si no, ¿qué sentido tendría sembrar? ¿Cómo encontramos, no voy a decir equilibrio, pero sí
satisfacción, bienestar en aquello que hacemos cuando aquello que nos gusta hacer nos termina consumiendo. Entonces es que no estás prestando atención a tu niña. Estás empujando desde la ambición del padre que dice tienes que, debes lograr, número 1, más dinero. La gente confunde ambición con vocación y no tiene nada que ver. Lo que te hará feliz es la vocación, no la ambición. La palabra vocación viene del latín vocare, que quiere decir llamada. ¿La llamada de quién? De tu corazón. La palabra ambición viene del latín ambire, ambivalente, ambire. Es el movimiento que hace el depredador antes de ir a la yugular de la víctima. Entonces, tener una ambición adecuada está muy bien, pero ponla al servicio de tu vocación, porque la vocación te lleva a la voluntad de servir y la ambición te lleva a la voluntad de dominar y de extraer. Y a la larga acabas destruyendo el medio y el mundo, mientras que la vocación suma, siempre suma, es sinérgica, siempre. Si tú haces lo que amas, como lo amas, y lo haces a quien amas, a tu audiencia, porque yo estoy seguro que a ti te pasa como a mí, que cuando hacemos algo lo hacemos pensando en que aquello sea útil a las mujeres y hombres que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestros canales, en nuestra actividad, en este caso, en mi escuela de transformación vital y liderazgo. Yo todo lo que hago, lo hago pensando que ese minuto que van a invertir se multiplique en minutos de calidad de vida. Ese céntimo que van a invertir se multiplique por 1.000.000 al cabo de la vida. Porque la vocación no te lleva a pensar solo en ti, te lleva a pensar en el otro también. Me gusta que lo plantees de esa manera porque cuando hablamos de vocación o de servicio al otro parece que nos tenemos que desvivir. No, por eso te digo, a ver, el sacrificio si es necesario, no queda más remedio. Claro, me sacrificaría por la gente a la que amo, pero además encantado. Oye, tengo que dar mi vida, la doy. Yo ya he vivido. No, de verdad, no, o sea, doy paso al frente. Si es para evitar el dolor o la tortura o el abuso a alguien que amo, no me importa. La vida ha sido un regalo, gracias Dios, me voy. Gracias vida, me voy. Pero no hace falta. El sacrificio guardémoslo para situaciones extremas. No hace falta ese darlo todo. Es que lo voy a dar todo, ¿no? Entonces no te quedará nada y te enfermarás y te fallará el sistema inmunológico y se te colará un virus, una bacteria o harás una tumorización y se te llevará un cáncer. Y yo hablo también por experiencia porque he pasado por eso. Es decir, lo que te estoy compartiendo no es una teoría, es una vivencia compartida, evidentemente, con muchos años de reflexión, de estudio, de meditación, de trabajo, pero es así. Entonces no hace falta el sacrificio. Hace falta una entrega necesaria, pero también guárdate. Y ahí está, la clave está en ese equilibrio. El equilibrio entre el placer, el deber y la realidad. Son esas tres grandes fuerzas. Bueno, tu última obra. Que por cierto, eres la primera persona que recibe el libro. Qué honor, de verdad. Muchísimas gracias. Palabra de honor, porque a fecha de este encuentro, el libro sale mañana oficialmente. Sí, es verdad. Y por lo tanto... ¡Wow! ¡Qué honor, qué privilegio que hoy estés aquí! Me hace más ilusión. Y de verdad que es un libro muy querido, muy, muy querido. Ha sido un libro escrito con mucho amor, con mi queridísimo amigo, para mí es como un hermano, Francesc Miralles, el coautor del libro Ikigai. Francesc es autor del bestseller mundial de Ikigai. Pues algún día lo tendremos que traer al podcast. Te doy el contacto ahora mismo. Por favor. Es una persona maravillosa. Que la audiencia lo va a amar. Es una bellísima persona, Qué Francesc. Maravilla. Es un hombre bueno, es un hombre sabio. Bueno, el libro se llama Homo Solver, los 15 problemas que deberás resolver para que tu vida valga la pena. Tal cual, tal cual. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que muchas veces ignoramos los seres humanos? Con tu permiso. Sí. Hay 15 desafíos y depende del momento vital de cada persona. Habrá 1 o 2 o 3 que pesen más. Vale. No hay un único desafío porque, mira, muy bien. El libro lo hemos estructurado en 5 partes y cada parte son 3 desafíos. Por ejemplo, puede haber un desafío de descubrimiento personal, que es
quién eres, identidad, qué deseas o si te quieres, autoestima. Wow. Es que eso está presente en nuestra vida en algún momento. En algún momento con más fuerza. Claro. Pero puede haber luego el desafío de las relaciones y el equilibrio personal. Es decir, ¿con quién quieres estar? ¿Quién quieres que sea tu pareja? Es decir, relaciones, amor y luego equilibrio. El equilibrio entre tu vida personal y profesional. Y eso puede ser un desafío. Claro. Pero luego hay otra familia de desafíos, que es la gestión personal, el desafío de cómo gestionas tu tiempo, el desafío de cómo resuelves tus problemas o dejas que se pudran ahí, o el desafío del aprendizaje constante. ¿Tú crees que sabes o qué tienes que saber de más para poder resolver mejor? Porque se llama Homo Solver porque el Homo sapiens es el ser humano que sabe, pero el Homo Solver es el que resuelve. Y en realidad la vida es eso. En la medida en que tú resuelves, puedes sentirte en plenitud. Y luego está el desafío, y acabo enseguida, de la resiliencia y la aceptación. Sí. El desafío del coraje. ¿Cuándo tengo que ser valiente? ¿Cuándo tengo que tomar una decisión crucial? ¿Qué precio voy a pagar por esa decisión? ¿Qué camino de los dos que tengo por delante tomo? O el desafío de la templanza. ¿Soy capaz de regularme? ¿Soy capaz de aceptar lo que no puedo cambiar? O finalmente el desafío de la sabiduría y la trascendencia, que son la serenidad, la iluminación y la plenitud. Es decir, ¿cómo conquisto la paz interior? Wow. ¿Cómo puedo ver más claro iluminación? ¿Cómo puedo sentir que mi viaje ha valido la pena plenitud? ¡Qué maravilla! Y depende de cada momento de tu vida, tendrás un desafío u otro. Entonces, aquí lo que hemos hecho con Francesc, ya los dos pintando canas sí. y con más de 50 años a nuestras espaldas, ha sido hacer cuáles son los 15 temas que toda persona, sí o sí, tendrá que enfrentar. ¡Qué joya! Entonces, está funcionando muy bien. Me parece maravilloso porque es que estas son las cosas que no nos enseñan ni en la escuela, ni en la universidad, ni incluso en nuestras casas, a resolver este tipo de problemas de la vida. Y claro, ¿cómo te puedes querer mejor? ¿No? Claro. Espectacular. ¿Cómo puedes elegir mejor? Y pienso que es un proyecto muy honesto, muy desde el corazón, muy desde la piel, muy desde lo que nos ha sido útil, muy desde lo que nos ha servido, muy esta conversación que estamos teniendo tú y yo aquí ahora, muy como hablemos desde la piel y desde el corazón, ¿no? Pero con una finalidad muy práctica. Eso es. Ejercicios prácticos, reflexiones prácticas. Incluso Fabuloso. Tenemos en cada capítulo un botiquín que son esas películas que si las ves te van a cambiar la vida. Entonces, y otras cosas. No quiero desvelar más secreto, pero realmente llega un momento en la vida en el que te das cuenta de eso, ¿no? Que no tienes lo que mereces, que tienes lo que eres capaz de negociar y de resolver. Para ti, ¿cuál de todos esos desafíos ha sido el más desafiante? Han habido varios, querida, pero, por ejemplo, yo tuve un desafío de autoestima muy importante. Todos lo tenemos en la adolescencia, pero para mí fue un desafío, ¿no? Respetarme, quererme. Luego he tenido el desafío de... Una de mis hijas tuvo una enfermedad muy grave. Entonces el desafío del amor, del cuidar, Han habido muchos. El desafío de querer mucho a alguien pero que la convivencia sea muy complicada. El desafío de... El otro día escuchaba un vídeo que me gustó mucho, ¿no? Le preguntaban a un maestro budista, dice, ¿con quién me tengo que casar? Y le dijo, con la persona de la cual te divorciarías de la mejor manera posible. ¡Wow! Me pareció genial. Dice, elige aquella persona que sepas que si no va bien, no te va a torturar. Te va a honrar, va a agradecer lo vivido y te va a cuidar a pesar de no estar juntos. Maravilloso. ¡Wow! Porque claro, me gusta pensar de esa manera porque no te apropias de la otra persona. Absolutamente. Porque sabes me pareció una respuesta buenísima. Se puede ir. Claro, porque yo siempre pienso, ¿por qué cuando hay parejas que cuando se separan parece que tengan que hacerse carne picada el uno al otro? Defiéndete, pero miremos de llegar a acuerdos. Oye, te deseo lo mejor, pero... Claro.
Creo que la ruptura más dolorosa también es aquella en la que ambos están muy bien. Por supuesto. Porque al contrario, por eso hay que razón. honrar lo vivido y dejarse en paz. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Entonces, han habido mucho del desafío. Por ejemplo, yo siempre, gracias a Dios, había tenido muy buena salud, pero hace unos años se me juntaron varios temas por muchos desengaños personales. Mi cuerpo gritó. A raíz de la muerte de mi padre, temas de herencia, temas de comportamientos que no entiendes, que te decepcionan muchísimo y otras cosas. Entonces, por eso te decía, no hay un desafío. Cada momento en la vida te va a traer el desafío que corresponde. Incluso algunos que dices, esto ya lo superé, te vendrá a ver vestido de otra manera. ¡Wow! ¿Qué pasa cuando no hacemos caso al desafío que nos presenta la vida? Que insiste Y vuelve de otra forma. No se va. Un desafío es una mancha. ¿Qué haces? ¿No la quitas? Ahí se queda. Sí. Pero es que si la mancha es de, por ejemplo, salsa de tomate, ya verás cómo huele la habitación dentro de una semana. Y ya verás cómo huele cuando haga calor. Se pudre. Entonces el desafío pide ser resuelto. Cuando lo resuelves, paz y alegría. Y hay veces que puede llevar años, ¿eh? Y hay veces que no depende solo de tu voluntad. Entonces ahí está la sabiduría de qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Y aunque haya cosas que no puedo cambiar, entonces sí que hay algo que siempre puedo cambiar, mi mentalidad y mi actitud. Buenísimo. O sea, esto es una lectura obligada para todas las personas. Ojalá Lo será. Ojalá las personas que confíen en el libro o lo busquen en su biblioteca o donde sea, sí. Les aporte tanto como hemos deseado aportar cuando lo hemos escrito. Ha sido un libro escrito de verdad con mucho amor. Y con 2 mentes brillantes. Alex. Muchas gracias. No, pues la agradecida soy yo de esta conversación tan maravillosa. Para ir cerrando, me gustaría hacerte una pregunta, que es la primera vez que voy a hacer esta pregunta a un invitado, y tiene que ver con qué significa para ti vivir a lo grande. Significa vivir ofreciendo quién soy de la manera más humilde y amorosa posible, procurando comprender y no estorbar. No estorbar. Si además puedo aportar algo de valor añadido, bendito sea. Pero no molestar. Vivir a lo grande es que tu paso por el mundo no ensucie. Y que puedas dar más de lo que a priori necesitas. Sinergia. Vivir a lo grande es sinergia. Es que 1 más 1 sea mucho más que 2. Sin quitarle nada a nadie. Vivir a lo grande es hacer grande la vida de los demás, sintiendo que tu vida ha valido la pena. Qué bonito. Para mí, después de esta entrevista, vivir a lo grande no tiene que ver con lo que tienes que hacer, sino con lo que esa invitación que has venido a hacer a este mundo, hacer las cosas que tienen sentido para ti, aunque el mundo no te esté viendo. Absolutamente. Es que el mundo te puede ver si te quiere ver y tú puedes compartir aquello que consideras. Pero no hace falta el estruendo. No hace falta el estruendo. Para mí, fíjate, es como invitar a las personas a tu casa y ofrecerles una buena cena, o una buena comida o una buena merienda. Es que no hay nada más bonito, ¿no?, que generar espacios de encuentro donde se produzca una nutrición emocional, espiritual, intelectual, mental. Para mí es eso, vivir a lo grande. Contribuir, sumar. Vivir a lo grande es sumar. Es sumar. Es sumar. Qué gran definición. Es sumar. Me encanta. Así de simple. Me encanta. ¿Verdad? Totalmente. Totalmente. Sí. ¿Qué sería de este podcast si cada entrevista nos sumase? Claro, y que haya personas que nos vean y digan,
estoy de acuerdo. Mira, yo tenía un peluquero, un señor maravilloso, que cuando me cortaba el pelo me decía, ¿con conversación o sin conversación? Qué buena esa. Y yo le decía, con conversación. Pero luego decía, ¿con polémica o sin polémica? ¿Con controversia o sin controversia? Con polémica. Y aprendíamos, porque jugábamos el papel de, aunque yo pensara algo, pensar lo contrario para ir a la contra, desde el respeto, para que nuestra mente se entrenara, pensara, buscar argumentos. Era fabuloso. Y el pedir permiso, sobre todo. Qué maravilloso. Claro. Mira, hay una de mis frases favoritas. A mí me encanta cosechar frases y aforismos y perlas y poemas y fragmentos. Y me encantan las perlas de sabiduría. Uh-huh. Maya Angelou, una gran escritora norteamericana, actriz, artista, activista, dijo: la gente olvidará lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. Absolutamente. Eso es vivir a lo grande. Nuestras amigas y amigos no recordarán exactamente qué hemos dicho, qué hemos hecho, pero ojalá muchos no olviden cómo les hemos hecho sentir. Maravilloso, Alex. Muchísimas gracias por a ti ha sido este ¿Cuánto no, tiempo no llevamos? tengo ni idea. Es que a mí no sé si es 3 horas y media, 2 horas. Me he olvidado completamente de la noción del tiempo. Absolutamente. Y podíamos seguir aquí conversando, ¿eh? Pues oye. Ya ves. Si no fuera porque he escuchado al niño entrar cuando quieras. A casa, yo te tenía aquí más horas. Cuando quieras. Ha sido un placer. Muchas gracias de todo corazón. Gracias, ha sido un diálogo absolutamente delicioso. Qué bonito, qué bonito. Yo también comparto este sentimiento y espero verte aquí en una próxima oportunidad. Cuando tú quieras. Bueno, no voy a perder el ritual, que aunque seas muy conocido, seguramente alguien te va a descubrir en este podcast. ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales. Mi nombre es Alex Rovira. Uh-huh. Tengo mi página web, alexrovira.com. Tengo mi escuela, uh-huh, que es la escuela de transformación vital.com, tal cual, escuela de transformación vital.com. Me podéis encontrar en todas las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok. Madre mía, estás en todos los No las llevo yo. Y nos podéis encontrar a Francés y a mí en el podcast Ojalá lo hubiera sabido antes. Ojalá lo hubiera sabido antes. Lo podéis encontrar en el canal de YouTube. Sí. También lo podéis encontrar en todas las plataformas, en Spotify, que también lo abrimos hace un año y estamos muy contentos. Tenemos en total 500,000 de seguidores en las diferentes plataformas. Espectacular. En un año y poco. Sí. Wow. Está también el maestro Antoni Bolinches, que para mí es el psicólogo de referencia. Sí. Lo tienes que traer aquí. Pues lo invitamos, ¿eh? Lo tienes que traer. No, vais a ver lo que es Francesc Miralles y Antoni Bolinches. Sí. No lo saben, pero son ángeles. Wow. No lo saben, pero son bodhisattvas. Vamos a pedir a la audiencia que si quiere que lo traigamos, pues que lo dejen en los comentarios. Francesc Miralles, autor de Ikigai. Antoni Bolinches, autor de libros como Sexo Sabio, El secreto de la autoestima, Amor al segundo intento, psicoterapia para el mal de amores. Son sensacionales. Maravillosos. Y son mis amigos. Qué lindo. Y les quiero profundamente. Muchísimas gracias, Alex. A ti por todo. Y ya sabes tú que te has quedado hasta el final. Me encantará leerte, escucharte, leerte en los comentarios cuál ha sido tu mayor reflexión, tu mayor toma de conciencia, tu experiencia con este podcast. ¿Qué te ha hecho sentir? Y con eso ya sabes que hagas lo que hagas, siempre hazlo a lo grande. Nos vemos en una próxima. Adiós. ¡Qué bien!